Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos una invitada muy especial, la doctora Cielo Victoria González Mesa. Ella es de Montería, pueblo hermoso, además. Es abogada especializada con doctorado en la Universidad Autonómica de Madrid, en políticas públicas y en contratación. Tiene una vasta experiencia de 11 años en el sector público como en el sector privado. ¿Qué más nos tiene que decir sobre su vida, doctora Cielo? Doctor Griserio, muchas gracias por la invitación. Para mí es muy honroso estar aquí en el programa Pido la Palabra. Y hoy venimos a hablar efectivamente sobre innovación, transformación digital, gobierno digital y compras públicas innovadoras. Cómo el gobierno tiene que comprar todos estos bienes, obras y servicios para poder avanzar en el país con temas de innovación. Bueno, ¿eso qué significa la innovación en la contratación pública? ¿Significa que le van a meter inteligencia artificial a la contratación o qué? Eso significa que, primero, Colombia está organizada en unas normas de orden nacional y con unas normas de orden internacional. También cuenta con unas normas de política económica como son los COMPES, que son los Consejos Nacional de Política Económica y Social, donde se establecen las políticas públicas financieras para poder orientar hacia dónde va el país. Y en estas políticas se ha apostado que el país va en camino a una transformación digital. En ese orden de idea, el Gobierno Nacional ha expedido un decreto que es el 767 del 2022, que regula la política de gobierno digital, así se llama, Griserio. La política de gobierno digital dirigida a todas las entidades de orden nacional y de orden descentralizado del sector de la rama ejecutiva. Entonces, esta política está encaminada a una estructura y dentro de esa estructura se menciona uno de los grandes retos que tiene y es la innovación pública. Y la innovación pública deviene del concepto que a nivel internacional se trabaja hoy. Hoy en Colombia se habla de solucionar retos, pero estos grandes retos no pueden tener soluciones en el mercado y si tienen no son innovadores, porque la innovación parte de que no existe en el mercado y si existe requiere ajuste, lo que va a obligar a que las entidades compradoras o las entidades contratantes o la administración busque expertos que vengan a crear y a co-crear para poder comprar. A ver, doctora Cielo, para hacerlo más entendible a la sociedad colombiana, después de la Constitución de 1991, el Congreso de la República reguló el tema de la contratación pública en todo el país, que se le conoce como la Ley 80. Correcto. Y en los municipios y en los pueblos dicen, por acá no pegó la Ley 80. O sea que la Ley 80, y luego ha habido reformas a la Ley 80, porque lo fundamental cuando se crea una ley, pues se crea la trampa también y simultáneamente. Significa que en la contratación hacían los pliegos de condiciones para que se lo gane solamente un oferente. Resulta que con esta parte de la innovación es posible superar eso. Bueno, lo de la innovación busca primero resolver retos, es decir, que las regiones, los municipios, los territorios se transformen en Smart Cities, se transformen en ciudades inteligentes. City, ¿qué es eso? En ciudades inteligentes. Eso significa. En ese orden de idea, tienen que las gobernaciones, los municipios, las alcaldías, los consejos, las juntas locales, podrán contratar bienes, obras o servicios que busquen satisfacer el interés general, adecuándose a lo que hasta hoy tenemos en nuestro marco jurídico, que es la Ley 80, como tú lo acabas de decir. No obstante, la Ley 80 prevé unos procedimientos para contratar, que es la pregunta que tú me haces. Tú me dices, ¿será que con esto se puede evitar prácticas irregulares que afecten la transparencia? La Ley 80 tiene contemplado unas modalidades de selección para comprar: licitación pública, selección abreviada, concurso de mérito, contratación directa y mínima cuantía. Sin embargo, cuando vamos a comprar bienes, obras o servicios innovadores, nos enfrentamos a un escenario y un vacío jurídico impresionante en el Estado colombiano, porque las normas que tenemos no permiten claramente comprar. Hacemos el intento y compramos. ¿Y cómo compramos? Con uno de los literales establecidos en la contratación directa que permite comprar actividades científicas y tecnológicas por contratación directa. Pero no quiere decir que se esté obviando
prácticas de transparencia. Sigue siendo transparente, pero se tiene que cumplir con el objeto. El objeto tiene que ser científico y tecnológico. Si no es científico y tecnológico... La ley 80 se llama intuito persona. No. El intuito persona es aquel en la ley 80 donde uno puede contratar directamente porque existe eso, de exclusividad. La contratación directa, estimado Bricerio, tiene unos literales que son taxativos. Y dentro de su taxatividad es claro. Literal, y no está la intuito persona, está a la que me estoy refiriendo, entre otras, urgencia manifiesta, está el contrato interadministrativo, pero para comprar la innovación tendríamos que irnos a ese literal de actividades científicas y tecnológicas, es una opción. Bien. Y la otra opción, permíteme termino, es irnos al decreto 393 y 591 del 91 y comprar por el convenio especial de cooperación. Esas son las opciones que tenemos en Colombia para comprar innovación. Mire, doctora, el país está cansado de la corrupción, ¿sí? El tema central de casi todos los gobiernos es un tema de corrupción. No en este, sino en todos los gobiernos siempre hay temas de corrupción, unos más escandalosos que otros, ¿sí? Y es como decía Maquiavelo, se necesita llevar un estado de costumbre a un estado de constitucional y de derecho. El estado de costumbre nuestro es el estado de la corrupción. Necesitamos llevarlo a un estado de derecho para que funcione y no haya corrupción. ¿La innovación tecnológica es posible lograr esto? La innovación tecnológica le va a permitir al Estado suministrar bienes, obras y servicios innovadores. Ya las buenas prácticas de transparencia tienen que estar reglamentadas previamente. Uno, para eso están las entidades de control que realizan sus auditorías, o está la Procuraduría para el tema de si observa una omisión, una extralimitación, pero la selección objetiva en Colombia existe por norma. El otro problema que nos enfrentamos, y estoy de acuerdo contigo, es el escenario de las malas prácticas cuando abusamos de las reglas ya establecidas. Pero encaminando a la compra innovadora hoy no es muy clara, y en eso tiene razón. La compra innovadora hoy no se enfrenta en un escenario claro. De hecho, el COMPES del 2003, de acuerdo a lo que habíamos mencionado hace un instante del Consejo de Política Nacional Económica y Social, estableció unas actividades y unas tareas para unas entidades de gobierno, en especial para MinCiencia, para MinTIC, para la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente, de organizar una propuesta normativa para la compra pública innovadora, porque lo que tenemos hoy no es muy claro. Y en eso tienes tu razón, no, hay que fortalecerlo. El dicho que hay siempre en Colombia es que un COMPES no se le niega a nadie. Entonces, ¿es letra muerta el COMPES? Bueno, para mí no, para mí el COMPES es realmente un instrumento de planificación económica que guía al país, y ese instrumento le permite a las entidades del gobierno nacional y descentralizarlo darle cumplimiento a las facultades y a las actividades propias misionales de cada entidad. Entonces, frente a la compra de innovación, frente a la compra de inteligencia artificial, hoy Colombia se enfrenta en ese debate que tiene que analizar bien cuál es esa propuesta normativa que le va a hacer al país para que se pueda comprar sin salirse de las reglas de transparencia y de la selección objetiva. Bueno, doctora, pero este es un tema de normatividad. Esto hay que armar un proyecto de ley para poder que entre al Congreso de la República y sea ley de la República. Bueno, desde el punto de vista académico y sin comprometer alguna institucionalidad de pronto en las que yo he podido asesorar, para mí efectivamente radica en una propuesta normativa, y de hecho así lo tengo estipulado en uno de los capítulos de mi tesis doctoral. Colombia tiene que regular en materia de orden legal la compra pública innovadora, así como está en los otros países a nivel internacional. Si hacemos la comparación con Europa, Europa lo tiene en una ley, la ley 9 de 2017 que maneja. Perdón, doctora. Vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctora Cielo González, usted nos está hablando de la necesidad de establecer un marco normativo en Colombia
para el tema de la innovación en la contratación pública. ¿En qué consiste esto fundamentalmente? Porque cuando se vuelve un marco normativo se vuelve ley de la República de Colombia. Y este tema, de verdad que no lo conoce mucha gente, pero sí es urgente para los colombianos. Porque a ver si superamos este problema eterno de la corrupción. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto? Bricerio, mira, el tema de la contratación pública en materia de innovación requiere una propuesta normativa de tipo legal. Y lo requiere por muchas razones. Actualmente se cuentan con lineamientos por parte de la Agencia Colombia Compra Eficiente, por parte de MinCiencia hay otros asuntos técnicos, pero no aparece dentro de las modalidades de selección que nosotros tenemos establecido en la Ley 80, modificada por la Ley 1150, un modelo o una modalidad o un procedimiento de selección que permita comprar bienes, obras y servicios innovadores atendiendo a las características de este tipo de compra que es diferente a las demás. ¿Y por qué es diferente? Porque se parte de que no existe en el mercado ese bien, obra o servicio innovador, o si existe requiere ajuste. Entonces, el presupuesto por el cual empezamos es que como no existe en el mercado, no puedo irme a una licitación, que es lo tradicional y lo legal, porque cuando la haga se me va a declarar desierta porque no hay quien me haga ese bien, obra o servicio innovador. ¿Cierto? Entonces, como no lo hay, tengo que irme a buscar a los privados, a estos que le han llamado de startup y scale, para que vengan a crear y a co-crear, que es lo que hoy se está haciendo desde algunas entidades ministeriales como MinCiencia y el Ministerio TIC. ¿Y qué están haciendo? Co-crean estas necesidades y se tramitan, pero desafortunadamente desde lo académico hago una crítica porque se tramita como un convenio especial de cooperación y repito, no debería sino tramitarse por una norma que permita regular la compra pública innovadora porque no la tenemos. Pero entonces se necesita la ley. Totalmente de acuerdo. Porque en este momento lo que están haciendo es yéndose por la trocha para poder justificar un tema que es necesario que esté regulado. Sí, en estos momentos las entidades contratantes están acudiendo, como repito, a uno de los literales de la contratación directa que se llama actividades científicas y tecnológicas, y que el objeto que se compre ahí tiene que indudablemente ser así como dice, científica y tecnológica por contratación directa. Una pregunta, doctora, es que cuando usted habla de compra, la compra tiene que ver con todo. Sí, sí, señor. Entonces expliquémosle bien eso, porque usted está, uno lo que entiende como cualquier habitante de la calle, cualquier transeúnte, cuando uno habla de compra cree que uno va a comprar un pan a una tienda. Pero en el Estado... El Estado es el mayor comprador, Bricerio. Por eso, pero ¿qué es una compra en el Estado? Es lo que quiero... La compra pública es una herramienta de política pública que le permite al mismo gobierno abastecer de todas las necesidades a los ciudadanos. Por ejemplo, un ejemplo. Si el Estado va a construir un puente, ¿eso se llama una compra? Eso es una compra pública y es una obra. Entonces, ¿se va a construir un colegio? ¿Es una compra? Es una compra pública, es una obra. Entonces, expliquémosle bien a los colombianos en qué consisten estas compras. El Estado tiene la posibilidad de comprar bienes, obras civiles o servicios de acuerdo a las características propias del objeto y de acuerdo a la cuantía, de acuerdo a las modalidades que están planteadas en la Ley 80 y 1150. Bueno, siguiendo en esta misma dinámica, ¿qué hace la innovación en esta compra y qué hace la inteligencia artificial para evitar los engaños? Y lo que pasó con la Ley 80, que eran supuestamente pliegos de peticiones sastre, o sea, uno lo hacía de acuerdo al que se va a ganar la licitación y no había nada más que hacer. Bueno, eso ya estaba definido, mejor dicho. Bueno, lo primero que tenemos que partir es que la innovación y la inteligencia artificial no nos va a resolver de fondo los problemas de transparencia. El problema de transparencia viene de la formación de los ciudadanos, viene de la formación del servidor público. Necesitamos que un servidor público tenga buena formación ética y que responda a los principios de la función administrativa, que son la moralidad, la responsabilidad, la transparencia. Entonces, si ese funcionario o ese asesor contratista cumple esos principios mínimos, pues a la hora de reflejar el procedimiento para poder contratar, va a analizar
y va a encuadrar si ese bien, oro o servicio que intenta comprar se ajusta a la modalidad que está escogiendo, porque es que las modalidades son taxativas, estimado Griserio. No es que la administración puede cambiar lo que la ley y el legislador ya ha establecido. El legislador ya ha dicho que los bienes, obras y servicios de mayor cuantía se compran por licitación, no las puede cambiar. También ha dicho que todos los suministros de características técnicas uniformes son por selección abreviada siempre y cuando sea de menor cuantía. Eso es una regla, no es disposición de la entidad cumplirlo, no, es una regla. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a estas prácticas que atentan contra estas reglas, se alteran las entidades de control y generan las investigaciones. Doctora, usted nos señalaba que en otros países ya está regulado este tema, o sea, ya es ley de esos países, en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué en Colombia no? Ha faltado voluntad legislativa, ha faltado la intención, ha faltado trámite. No obstante, por lo pronto ya está contemplado en el documento COMPES, por lo pronto ya hay intenciones, hay evoluciones de poder avanzar en esta propuesta. ¿No cree usted que hace falta más pedagogía e información sobre el tema? Porque este tema es novedoso. Sí, la innovación y la inteligencia artificial es muy novedoso y créame que comprarla es más complejo todavía que hablar de ella, porque cuando los expertos nos dedicamos a hacer un estudio previo, tener que describir las características y establecer los códigos para poder hacer los documentos estipulados en la normativa no es fácil y nos toca ajustarnos a la poca norma que tenemos. Bueno, pero yo creo que este es un buen inicio para que este está en la Casa del Congreso de la República, la Casa de la Democracia. Y este es un buen escenario para que usted le diga a los legisladores que es necesario colocarle interés a este tema y usted debe ser la protagonista de esto. Bueno, yo podría, Griserio, asesorar a todos aquellos que les parezca interesante y responsable regular la compra pública innovadora en Colombia desde el punto de vista legal, aclaro, como fuente normativa de ley, porque tenemos lineamientos, tenemos instrumentos, pero de orden administrativo. El decreto 1082 que estipula el procedimiento de contratación habla de solucionar un reto innovador, pero repito, no es solucionar un reto cualquiera, es un reto que no existe en el mercado. Es que cuando me enfrento a algo que no existe, tengo que irme con los expertos. Venga y ayúdeme porque es que yo no sé cómo crearlo. Bueno, pero para eso están todos los medios tecnológicos a la mano. Sí, indudablemente, hoy a nivel internacional, con el sistema, con inteligencia artificial, con diseño de programas, software y app, permiten hacer un análisis más rápido y establecer procedimientos de compras más ágiles y eficientes en términos de tiempo, espacio y modo. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctora Cielo, usted es académica, profesora universitaria. Explíquenos, esto existe en Europa, ya la innovación en la contratación pública. ¿Qué ha sucedido en Europa con esto? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Mira, Griserio, lecciones aprendidas. Europa viene avanzando. La Unión Europea desarrolló las directivas 2014 y esa directiva 2014 estipula ahí dentro de los procedimientos, allá le llaman procedimientos de adjudicación, o procedimientos licitatorios. Para ellos licitatorios es todo el procedimiento de contratación. Y dentro de esos procedimientos contempló uno en especial que se llama Asociación para la Innovación. Y ese procedimiento tiene que transponerse, ese es el concepto jurídico que se utiliza, porque todos los países miembros de la Unión Europea están obligados a transponer esa normativa a su país mediante una norma interna. Y efectivamente sus países miembros lo han hecho a través de las leyes. En el caso de España, expidió la ley 9 del 2017, que es el Estatuto de Contratación del Sector Público, porque allá vamos a encontrar una clasificación magnitud grande de lo que son las entidades. Entonces, para efectos de la materia, está esta ley que regula lo que ya la Directiva 2014 ordenó y la
integraron el ordenamiento local. Al integrar al ordenamiento nacional, se crea la norma y desde el artículo 177 en adelante encontramos todo lo que es el procedimiento de asociación para la innovación. Entonces ellos definen allá que la compra pública innovadora deberá tramitarse por un procedimiento de asociación. ¿Y qué es lo que? Se asocia el privado con el público. ¿Por qué? Porque el privado es el que trae la experiencia en crear y co-crear todos estos prototipos, software, app o todo este tema de inteligencia artificial. Y además, al asociarse con el sector público, tiene que adelantarse una cantidad de trámites y uno de esos trámites es negociar las características. Ellos allá tienen en uno de sus pasos la negociación. Eso nosotros en Colombia no lo tenemos de una manera expresa. Bueno, doctora, mire, aquí hay una discusión enorme en Colombia que el gobierno quiere contratar con la Junta de Acción Comunal y con las mutuales en Colombia para favorecer al pequeño campesino, al ciudadano, para que se genere mano de obra, genere trabajo, etcétera, etcétera. Y no ha podido por la norma, simplemente lo puede hacer por la menor cuantía. Con este experimento, con esta innovación en la contratación, es posible avanzar a que los sectores populares, lo que le llaman la economía popular, podría contratar con el Estado. Griserio, lo primero que debemos otra vez partir es que dentro de la contratación nos enfrentamos a múltiples sectores y uno de ellos es que debemos diferenciar. La compra innovadora se refiere a crear y a co-crear y a entidades que traigan mucha experiencia porque no, repito, no hay en el mercado. Entonces, como no hay en el mercado, tiene que venir a enseñarme a mí, que soy el público, a cómo lo voy a hacer. Entonces no son los... No, pero estamos hablando de una cosa muy sencilla. No, el campesino sabe... No es el campesino el que le va a venir a enseñar al sector público. No, pero ellos saben hacer huecos para arreglar carreteras. Sí, pero esa es otra modalidad. A eso voy. O sea, la compra pública innovadora no atiende lo que usted se plantea. La compra pública innovadora atiende retos. Para resolver el tema. No, pero ese tema ya está resuelto. Permítanme. Colombia ha avanzado en materia normativa. Hoy el campesino, la economía solidaria, los indígenas, las asociaciones indígenas, los afro, hoy pueden contratar. Lo que pasa es que la ley 2069, cuando agregó las modificaciones y aquellas que modificaron a la ley 1150, solo permitieron que fuera hasta menor cuantía, que es lo que tú estás diciendo. Y eso sí fue por orden legal, es decir, la modificación salió de aquí del legislativo. Fue en el escenario donde se debatió que si lo que propones es que no se limitara a menor cuantía la compra de estas economías solidarias y la de los indígenas y los afro, allá fue o allá es el escenario propicio en su momento. Pero la ley salió y modificó las reglas de contratación así. Y hoy le ha permitido a Colombia comprar los departamentos, los municipios, los consejos comunales, están comprando, se está generando contratación con estos sectores. Doctora Cielo, esto de la menor cuantía en castellano, ¿qué significa para la gente que quiera, la Junta de Acción Comunal, las asociaciones que quieran contratar con el Estado? ¿Qué significa eso? Eso significa que la ley 1150, que modificó la ley 80, establece unas cuantías para poder comprar y esas cuantías van de conformidad a los presupuestos de las entidades territoriales, departamentales, municipales y las entidades de orden nacional. Entonces, en Colombia los municipios y los departamentos se clasifican en categorías: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Entonces, de primera a sexta, la última tiene menor presupuesto y así sucesivamente. Entonces, si nos enfrentamos a un municipio de sexta categoría, que es un municipio alejado de la capital, estamos hablando que la mínima cuantía, la menor cuantía va a ser mayor a 80 millones de pesos y más o menos, sin errar, va a poder llegar hasta unos 200, 300 millones de pesos en un municipio de sexta categoría. Pero si hablamos de un municipio de primera categoría, nos estaremos enfrentando a menor cuantía en 400 millones de pesos, más o menos. Y si hablamos de una entidad de orden nacional, perfectamente menor cuantía puede ser un proyecto de 1.000 millones de pesos, perfectamente. Entonces, hay posibilidades para que estos sectores contraten y compren con transparencia. Bueno, pero que el tema fundamental nuestro es la innovación en la contratación pública, meterle todas las herramientas tecnológicas que existen en el mercado hoy, inclusive
todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, para pasar de un estado de corrupción a un estado de derecho. Eso es. Sí. Pero además hemos dicho que es necesario que el país y el Congreso de la República pueda regular esto en poco tiempo. La compra innovadora, sí, de orden legal. De orden legal, así se llamaría la ley, compra innovadora. Compra innovadora porque, repito, tenemos unos lineamientos que han expedido las entidades de orden administrativo y el decreto 1082 que establece uno, y el decreto 442, pero, repito, vía administrativa. Se requiere que sea una norma de fuente legal. ¿Y eso significando vía administrativa significa que no se cumple? No, sí se cumple, pero es que requiere que se compile tanta norma que hay, el decreto 442, el decreto 1082 y los lineamientos que se han estipulado para que se unifique el tema y se generen buenas prácticas y transparencia. ¿Y qué le falta? ¿Esta iniciativa sería una iniciativa del legislador o una iniciativa del Ejecutivo para que se convierta en ley de la República? ¿Qué falta? Esto es una iniciativa que puede ser de ambas partes, o del gobierno o del legislador, de aquel que crea la necesidad de regular esta problemática lo más pronto posible. Bueno, pues digámosle a los colombianos cómo va a ser este proceso para poder que esto sea una realidad en Colombia. Ya hay una tarea, las entidades que están vinculadas en el COMPES del 2023 tienen esa tarea, ellas han venido trabajando y mostrándole al gobierno sus avances, entonces espero que esto le permita al legislador, si en dado caso pueda apoyar al gobierno nacional a que se unifique la voluntad del gobierno con la voluntad legislativa y puedan de común acuerdo sacar un proyecto de ley que le permita satisfacer el interés general de los colombianos con la compra de bienes, obras y servicios innovadores. Gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Muchas Canal gracias, Congreso. Griserio. Muy amable a ti por invitarnos. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.